buenos días a la clase de análisis bíblico. Estamos aquí, hoy vamos a entrar a un estudio que es bastante mal entendido y hay muchos grupos, etcétera, que todavía no entiende este. Yo no sé cómo vamos. Yo sé que es posible que algunos de los estudiantes que están en esta clase, que está tomando por a la distancia, es posible que ustedes tienen un concepto o pensamiento sobre los milagros. Yo quiero ser muy absoluto en lo que voy a decir, o firme. Nosotros vamos a tomar de nuestro punto de vista y vamos a estar desarrollándolo desde nuestra manera de pensar en la palabra de Dios y vamos a basar nuestros pasajes bíblicos en la correcta interpretación bíblica. Entonces, si tú tienes su propio pensamiento, cualquier persona tiene derecho de interpretar la Biblia a su manera, pero esta es la razón que estamos aprendiendo interpretación bíblica. Entonces hay mucho mala interpretación de este punto en particular, que es sobre los milagros. Aquí en Colombia, donde estoy actualmente, eso es donde la sede principal de LAM funcionando en este momento, aquí en Villavicencio. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, si alguien no ha venido a visitar por mucho tiempo, se aparece y dice, ¡oh, qué milagro! Es un milagro de todo. Y realmente no es un milagro que ellos apareció. Y hay ha vuelto una palabra casero, digamos, y eso sí presta también por muchos mal interpretación de la palabra de Dios. Hay algunos también que lo hace a propósito a decepcionar a la gente. Y eso sí es malo, de malo. Hay cosas psicosomáticas y los sanamientos y todo que no digo que Dios no es capaz de sanar gente hoy día, pero yo quiero que ustedes entiendan bien. Vamos a tomar más despacio y vamos explicando algunas cosas. Pero ustedes, de todos modos, para cumplir con los requisitos de la clase, deberían responder las preguntas de acuerdo a la forma que nosotros estamos desarrollándolo. Y lo anima, si acaso que alguien tiene de una opinión opuesto o de diferente de la forma que vamos a enseñar estudia bien, analízalo bien. Vea la palabra de Dios, aplique las leyes y las reglas de interpretación bíblico, y es por esa razón que nosotros estamos en esta clase, para aprender correctamente, no a su concepto, ni al concepto mío, sino qué es lo que Dios realmente quiere que nosotros sabemos a través de tu palabra. Vamos ahora a empezar, es la cuarta conferencia. Nos encontramos en la página 44. Nuestro hermano está aquí todavía para ayudarnos a la continuación de la siguiente clase, que la clase anterior. Vamos a empezar ahora los milagros. ¿Qué son y por qué se emplearon? Hay que entender cuál era la razón de los milagros. ¿Qué es un milagro realmente? Y una vez que usted va entendiendo yo creo que usted va entendiendo más bien de el por qué se fueron empleados también los milagros. Bueno, vamos a empezar a leer, hermano. Milagros
milagros fueron empleados en la iniciación de cada una de las dispensaciones. En cuanto a los milagros en sí, existen muchas ideas erróneas. Por ejemplo, hay quienes creen que el nuevo nacimiento es un milagro, pero no lo es, porque es la misma obra de gracia que ha existido continuamente desde el principio del mundo. Es cierto que para salvar a un alma se necesita un poder sobrenatural, y también es cierto que el nuevo nacimiento se produce mediante ese mismo poder divino que obra milagros. Sin embargo, el mero hecho de que el nuevo nacimiento haya sido producido por poder sobrenatural no hace que sea un milagro. Por ejemplo, también se requiere el poder sobrenatural de Dios para hacer girar la tierra alrededor del sol una vez al año, produciéndose así las 4 estaciones: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero eso no constituye lo que propiamente se denomina un milagro, porque es corriente y siempre ha sucedido así desde la creación del mundo. Un milagro no es una demostración de poder sobrenatural. No, un milagro es. Un milagro es una demostración de poder sobrenatural. Sí. Otro ejemplo: Dios hace el vino haciendo que la savia suba en la vid y se acumule en las uvas, y después por el proceso de la fermentación. En todo eso se requiere el poder sobrenatural, pues el hombre no lo puede hacer. Pero eso no es un milagro, porque es la manera natural de hacer el vino. Más cuando Jesús cambió los 6 cántaros de agua en vino instantáneamente, que eso lo vemos en Juan capítulo 2. Eso sí fue un milagro, porque fue una demostración especial de poder de Dios. Demostraciones de esa índole fueron empleados al iniciar cada dispensación para probar que los que las hacían fueron enviados de Dios. Muy bien. Ahora, este es ya un milagro, es una demostración de poder sobrenatural. Un milagro. Yo no tengo mano y ahora ya tengo mano. Eso sí es un milagro. Hay cosas que la gente habla y dice que es un milagro, pero no es un milagro. Ahora, el siguiente punto es sobre la sanidad divina. Quiero asegurar a la gente que nosotros creemos que Dios puede y hace y sana gente. Es parte de la obra. Si no creía en sanamiento divina o sanidad divina, cuando alguien está enfermo, ¿por qué ellos vienen a mí y piden que si yo pudiera ayudarlos en una oración especial? La congregación a menudo pidiendo peticiones, etcétera. Si nosotros no creíamos que Dios pudiera intervenir y apoyar y sanar a la gente, estamos ahí fariseos simplemente pidiendo algo que no creemos. Si creemos que Dios es capaz de sanar, pero no en las cosas y las cachivaches, puedo decir, en la forma que muchas personas y muchos otros grupos están haciendo. Bueno, vamos a leer y vamos a poner a nuestro entendimiento. La sanidad divina y los milagros en la forma en que fueron practicados y manifestados en la palabra de Dios terminaron cuando se terminó la época apostólica. Eso es muy bueno para que ustedes entiendan, porque hay gente que todavía está de otras opiniones manifestado. Se terminó cuando se terminó la época apostólica. Bueno, sigue. La sanidad divina, como se practicaba en la Biblia, se efectuaba sin ocupar medicina ni cirugía. En otras palabras, fue directa, inmediata y perfecta. Los milagros eran obras sobrenaturales de Dios, tales como el cambiar el agua en vino, calmar la mar tempestuosa, sanar a los leprosos instantáneamente, coger culebras sin daño, tomar veneno sin envenenarse y resucitar a los muertos. El único caso que aparentemente varía de este método es el del ciego en Juan capítulo 9 versículo 6, pero no había ningún valor medicinal en el lodo. Este versículo dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Una cosa, eso de todas formas era en parte profética,
En este momento no recuerda dónde fue usado pero sí, es que las cosas ahí, Dios también hasta su propia salava se sanaba. Y eso sí es una profecía en el Antiguo Testamento. Tocaría yo mirar y buscarlo, pero es bueno que usted entiende. Eso fue incluso para parte probar a los fariseos y los otros y el pueblo judío que él era quien dijo que era el Salvador, que era el Mesías, el prometido. Bueno, sigue. En Mateo capítulo 10, versículo 8, leemos que Jesús envió a sus discípulos diciéndoles, sanad enfermos, limpiad leprosos y resucitad muertos. Nuestro Señor en otra ocasión también dijo a sus discípulos que harían todavía mayores obras que Él, mayores por supuesto en número y no en cuanto al grado de poder. Esto lo vemos en Juan 14, versículo 12. Un argumento muy corriente y usado con fastidiosa frecuencia es que la Biblia dice, en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por motivo de que Dios no cambia, alegan que Él no cambia sus leyes. Que Él no cambia sus leyes tampoco, ni las dispensaciones, sino que continúa siempre en la misma regla de práctica a través de todas las épocas. Pero Dios sí cambia sus métodos, mientras que su carácter queda siempre inmutable, porque si se espera que sigamos usando toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como nuestra regla de fe y práctica, entonces estaríamos también obligados a ofrecer sacrificios de animales, tales como corderitos, terneros y vacas bermejas, porque esa fue la práctica de aquel entonces, por mandamiento de Dios. También estaríamos obligados a observar la fiesta de la Pascua, lo mismo como todos los demás ritos del templo, pero todos estamos de acuerdo en que estas cosas han sido quitadas por haber sido cumplidas en Cristo. Por ejemplo, el séptimo día, o sea el sábado, anteriormente fue guardado por mandamiento de Dios, pero nosotros ya no lo guardamos porque en el Nuevo Testamento tenemos el día del Señor, o sea el domingo. Dios no ha cambiado, pero sí ha cambiado sus leyes y sus métodos. Y siendo así, vemos que los milagros desempeñaron su papel y después de haberse cumplido su propósito fueron descontinuados. Bueno, eso sí es muy... Después de haberse cumplido su propósito, fueron descontinuados. Ahora, lo que vamos a entrar y lo que tú necesitas para ser un base fundamental es saber cuál era la razón, por qué tenía los milagros, cuál es el propósito de los milagros, qué cumplieron estos milagros para que nosotros pudiéramos saber y entender y comprender. Entonces, esta es la siguiente parte de este libro. El propósito de los milagros. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? ¿Cuál fue el motivo por que Jesús y sus apóstoles sanaron milagrosamente a los enfermos? ¿Y por qué también limpió Jesús a los leprosos, cambió el agua en vino, calmó las tempestades y resucitó a los muertos? El propósito fue el de convencer al pueblo que el mensaje que traía Jesús y los apóstoles era en verdad un mensaje de Dios, y por eso los milagros le servían de credenciales. Entonces, una cosa, por ejemplo, yo tengo un cédula que dice que yo soy tal y tal nombre, James Harold Gage, que fue nacido en tal y tal parte, de tal y tal fecha, que soy residente aquí en Colombia, Sudamérica, etcétera, etcétera. Este es un cédula, es una credencial que demuestra quién soy yo. Los apóstoles en esta época y Jesucristo. Una de las razones que nosotros podemos saber quién era Él y que su mensaje era correcto era por los señales que Él nos hizo. Parte de los señales eran los milagros. Los apóstoles, todavía no teníamos la Biblia todavía terminado o completo. Ellos estaban viviendo, eso era el Nuevo Testamento. ¿Cómo yo puedo o cómo uno pudiera saber que si ellos lo que hablaba era la plena verdad? Y esos servían
como dice, los milagros, por eso los milagros les servían de credenciales. Subraya es muy importante. Credenciales. Bueno, sigue. Ahora va a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al paralítico, en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, Él dijo que lo hacía, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. El autor de estos comentarios está seguro que Jesús actuaba con plena comprensión de lo que estaba haciendo y que dijo la verdad en cuanto al motivo por el cual hizo este milagro. Por causa de los milagros del Señor, Nicodemo quedó convencido de que Jesús había sido enviado de Dios, porque dijo, en Juan capítulo 3 versículo 2, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice además la escritura en Hebreos capítulo 2 versículo 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros? ¿Cuál entonces fue el propósito de los milagros? Estos pasajes dicen que era para confirmar el mensaje de Dios, como vemos en Marcos capítulo 16 versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, para confirmar el mensaje de Dios, los señales, ¿sí? Confirmando Marcos 16, 20. Eso es un pasaje que está usado a menudo por otros y por nosotros también, todos, pero ¿cuál era el propósito? Ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Cómo confirmaba la palabra? Con las señales que la seguían. Bueno, sigue, hermano. Así pues vemos que el propósito de los milagros fue el de confirmar la palabra hablada por Cristo y los apóstoles, y que no eran nunca para la comodidad de aquellos que recibieron el beneficio. En 2 Timoteo 4:20 leemos donde Pablo dijo, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por cuál motivo le dejaría allí enfermo, teniendo en su poder la facultad de sanarle? La explicación es muy sencilla, que Trófimo ya era un creyente y no le hacía falta algún milagro para confirmar su fe en la palabra. También Pablo aconsejó a Timoteo, ya no bebas agua si no usas de un poco de vino por causa de tu estómago. Un momento. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Es que por ejemplo nosotros en nuestro pacto de la iglesia nos dice que no tomamos bebidas intoxicantes. Pero Timoteo aquí fue aconsejado de beber vino por la cuestión, pero era como una forma medicina. Mi papá tenía un problema del estómago y que estaba con muchos úlceros por tomar, él no pudo tomar mucha medicina y estaba tomando bastante medicina por dolor. El médico, para ayudar a sanar el estómago, lo mandó a él medicina, pero no medicina, sino tomar un vaso de vino en 2 horas de la mañana y un vaso en la noche. Eso sí ayudó a él mucho en la cuestión de estómago. Pero el punto aquí es, ahí usted puede ver, en este caso, Timoteo era creyente. ¿Por qué Pablo no sanaba a él? Recuerda, el propósito de los milagros y el sanamiento, aquí lo leímos hace poco, no era así nunca para la comodidad de aquellos que recibieron el beneficio. Se suena como duro,
Pero los que recibió este gran beneficio de sanar y sanado, ser sanado, era una gran bendición por ellos. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era para confirmar lo que estaba haciendo, por ejemplo, el mensaje de Cristo, o que Él era el Mesías, o que los que predicaban el Evangelio sí era verdadero apóstoles de Dios. Bueno, sigue hermano, terminamos este. ¿Por qué no sanó Pablo a Timoteo? Pues tenía el poder para hacerlo y también la fe necesaria. ¿Por qué entonces no le quiso sanar? Porque Timoteo ya era un creyente y no había ninguna necesidad de confirmar su fe por medio de algún milagro. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, completando así la escritura de la Biblia, se terminó la época apostólica. Y por haber quedado la Biblia completa y enteramente confirmada, ya no había más necesidad de milagros. De igual manera a como los sacrificios de animales del Antiguo Testamento y las ceremonias del templo cumplieron su propósito y después fueron quitados, no habiendo ya más necesidad de ellos, así también los milagros, cuando ya no había más necesidad de ellos, fueron suspendidos. Bueno, el pregunta mío, por ejemplo, si hoy día, si yo o alguien estaba capaz de hacer un milagro aquí en nuestra presencia, ¿usted creería más en la palabra de Dios? Es necesario que alguien hacer algo o un milagro para que éste sea más completo o más confirmado. No, este es completo. Eso ya es la palabra de Dios. Y este es lo que tenemos para constatar es la palabra. O sea que cuando yo no hablo palabras mías, sino hablo por medio de la palabra de Dios. Eso sí es la razón confirmado con los milagros de las personas que hicieron que ellos sí eran en verdad hombres de Dios. ¿Cómo usted puede saber que yo soy un hombre de Dios? ¿Por un milagro que lo hago? ¿O por un sanamiento que lo hago? No. Usted tiene la regla aquí para probar si yo en sí soy predicador o no. Si estoy cumpliendo de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo nos queda? 20. Vamos a seguir así por lo menos el siguiente punto, y aquí con cerramos esta lección. Los milagros fueron quitados. La Biblia nos dice claramente que los milagros, aquellos dones sobrenaturales, fueron suspendidos al completarse el Nuevo Testamento. Los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios tratan el tema de dones espirituales. El tema se nos indica en el primer versículo del capítulo 12 diciendo: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El tema entonces de esta división del libro es dones espirituales. En el capítulo 12 se encuentra una lista detallada de por lo menos 9 dones espirituales, tales como la sanidad, el don de lenguas, la profecía, la inspiración, y así por el estilo, pasando toda la lista. Luego en el capítulo 13 se nos explica que aquellos dones serían descontinuados cuando viniera lo perfecto o lo que es perfecto, como dice la versión no revisada. Es muy importante tomar en cuenta el significado de la palabra, cuando venga lo perfecto. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 10. Como una cosa que iba a presentarse y que apenas apareciera se iban a quitar los dones milagrosos. No obstante, por raro que parezca, hay quienes dicen que eso se refiere al segundo advenimiento de Jesús. Pero para cualquier persona que haya estudiado gramática siquiera unos 3 meses, eso sería inconsecuente, porque se daría cuenta que aquí no se emplea la forma de pronombre personal, pues no dice cuando venga el que es perfecto, sino cuando venga lo perfecto. Gramaticalmente no se puede referir al Señor Jesucristo con el pronombre lo. ¿Qué es entonces lo perfecto a que se refiere este pasaje?
El Nuevo Testamento, al cual también Santiago se refiere llamándolo la perfecta ley, la de la libertad, en Santiago 1:25. El Nuevo Testamento existía solamente en parte en aquellos momentos, cuando Pablo se encontraba escribiendo su epístola a los Corintios, y por ese motivo él explica en el capítulo 13 que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esta palabra es terminante. Durante todo el tiempo que la Biblia estaba en proceso de formación, aún hasta terminar de escribir la última palabra de ella, ellos tenían la verdad solamente en parte. Mas al completarse el Nuevo Testamento, entonces lo perfecto, la perfecta ley, la de la libertad, ya les quedaba en las manos, y la inspiración, la profecía, las lenguas y todos los demás milagros se dieron por terminados. Leemos en Efesios capítulo 4 versículo 8 al 14 que los dones eran dados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta unidad de fe a que se refiere es el Nuevo Testamento. En aquel preciso momento en que la epístola a los Efesios estaba siendo escrita, la fe, el conocimiento del Hijo de Dios existía en fragmentos solamente en parte, como dijo Pablo en la otra ocasión antes referida. Pero al terminarse de escribir el Nuevo Testamento, se completó este conocimiento del Hijo de Dios, y por tanto los dones fueron suspendidos. Uno debe tener siempre en cuenta que el hecho de que aquellos dones habían de quedar en pie hasta que este conocimiento del Hijo de Dios estuviese completo, y una vez cumplido esto, los milagros se darían por terminados. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos varios pasajes bíblicos que usted sí, volviendo así a su carta que está aquí en la diagrama, que al final de su libro, y aquí la tenemos. Aquí la siguiente parte, lo que estamos aquí es la parte de milagros. Usted tiene varios aquí pasajes que tiene que memorizar. Y también usted tiene que estar capaz de escribir esta carta con los pasajes correctos. También dice los milagros eran para confirmar la palabra, y eso sí es Juan 3:2, Marcos 16:17 a 20, Hebreos 2:4. ¿Hasta cuándo continuarían? Miqueas 7:15, 1 Corintios 13, versículo 8 a 13, todo esto usted tiene que memorizar. Lo que acabamos de leer, Efesios 4, pero ahí sí hay 4 versículos que no estaba aquí escritos, es 4 a 14. En la siguiente clase, nosotros vamos a hablar de que solamente permanece 3 dones. Aquí es también otro de las dificultades en la gente a entender. Hay mucho malentendimiento de esto. Hay que entender una cosa. Por ejemplo, el don de lengua. Yo todavía me sufro hablando el idioma español. La gente dice, bueno, pero usted no es creyente. Claro, yo soy creyente. Amo al Señor, yo sé que Él es mi Salvador,
he dedicado mi vida a servir al Señor en Latinoamérica, pero todavía tengo problemas. La palabra lenguas es cuestión de oír y entender y comprender. Era un idioma entendible. Entonces, la milagro, por ejemplo, el día de Pentecostés es que Pedro predicaba y todo el mundo, todas las personas allá oyeron, comprendieron en su propio idioma. ¿Cómo fue este? Sí, ¿cómo fue este? Sí, eso era una habilidad. Una o dos cosas, que alguien estaba ahí traduciendo a ellos, o que ellos pudieran oír en su idioma, o que Pedro hablaba. Es que la cosa es que este sí era un don, una habilidad. Pero este fue, ¿con qué razón? Eso también tenía una profecía. Y eso fue un señal directo también al pueblo de Israel. Entonces, todos estos dones, todos estos milagros era para confirmar la palabra de Dios en una forma u otra. La otra cosa es, todavía hay talentos, habilidades. Yo tengo ciertas habilidades, yo puedo cantar, yo puedo hacer muchas cosas, etcétera. Nos llamamos dones. En cierta forma, en este contexto es una habilidad, una facilidad que yo tengo para hacer ciertas cosas. Pero bíblicamente solo nos permanece 3 dones, y ahí es donde vamos a iniciar nuestra clase en la siguiente clase. Entonces con vamos cerrando